Bienvenidos una vez más al canal, pues hemos llegado ya a la lección 10 y esta es un examen sobre Cinema Studio y los modelos. Bien, este examen tiene 5 preguntas y necesitas acertar al menos 4 de 5 para poder aprobarlo. Bien. Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto, y en esta serie te voy a acompañar a conseguir tu certificación oficial de Higgsville Academy. Entonces la pregunta 1 dice: has creado un proyecto y añadido ubicaciones, pero faltan personajes y objetos. ¿Qué debes hacer antes de generarlo? Entonces dice, cambia el nombre de la carpeta de ubicaciones para cada recurso, agregué ambas carpetas faltantes a este proyecto, comienza a generar dentro de la carpeta de ubicaciones existentes o crea un proyecto independiente para cada carpeta. La respuesta correcta a esto es: agrega ambas carpetas faltantes a este proyecto. Entonces vamos a marcar esta opción y vamos a darle siguiente. La pregunta número 2 dice: una ficha técnica requiere etiquetas legibles en los paneles y bordes cristalinos exactos en el cultivo previsto. ¿Qué candidato presenta evidencia directa de ambos aspectos? O sea, ¿qué modelo se refiere? ¿No? Por acá no está mencionado Soul Cinema, GPT-2, Seedream o Nano Banana. ¿Cuál es la opción correcta para esta respuesta? Pues la del GPT Imagen 2. Entonces vamos a darle clic en la opción de GPT Imagen 2 y le vamos a dar siguiente. Bien, ahora estamos acá en la respuesta, la pregunta número 3 y dice: una imagen de personaje terminada necesita un cambio de chaqueta impactante. Lograr la edición de vestuario adecuada es fundamental y puedes corregir los tonos dañados con una máscara. ¿Qué opción se ajusta mejor? Bueno, tenemos Seeding 4.5, Soul Cinema, Nano Banana Pro y GPT Imagen 2. Para este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? La opción de Nano Banana Pro. Así que vamos a seleccionar Nano Banana Pro y le vamos a dar siguiente. Bien, llegamos entonces a la pregunta número 4 y dice: una hoja de demonio acorazado conserva su silueta con cuernos y la continuidad de la armadura, pero el casco oculta el único primer plano del rostro. El siguiente documento es una hoja de identidad en Seedance. ¿Qué debes hacer? Bien, para este caso la armadura y los cuernos funcionan, pero el casco oculta el único acercamiento del rostro. Bien, el recurso se utilizará como referencia de identidad en Seedance. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? No sé por qué acá no se tradujo, pero es esta, o sea, hold until the face and edges read clarity. Bien, no sé cómo traducirlo, acá no se activó la traducción. Entonces le vamos a seleccionar esa opción. ¿Y por qué es esta opción? Pues porque debes detener el proceso hasta que el rostro sea visible y los bordes de la armadura se separen pues correctamente del fondo. Bien, que fue lo que fuimos aprendiendo a lo largo de del episodio anterior. Entonces le vamos a dar siguiente y ya llegamos a la última pregunta. Bien, donde nos dice: una edición de vampiro añade las alas y la sangre solicitadas, pero la pose y la disposición de la hoja también cambian. ¿Cuál es el mejor siguiente paso? Bueno, acá nos salen también las respuestas en inglés, pero bueno, este curso está en inglés, así por eso estamos haciendo este acompañamiento en español. Ustedes pueden buscar la traducción si quieren, pero la respuesta correcta sería esta, la que dice: composite the request regions onto the original. Esta sería la respuesta correcta, no sé cómo traducirlo. Así que vamos a darle siguiente, la seleccionamos, le damos siguiente. Esto no lo voy a calificar, aquí nos salió ya la experiencia. Aprobamos con el 100%. Bien, las respuestas correctas, así que vamos a darle siguiente lección y esas las completamos en el siguiente video. Chao, chao.